Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si se escucha y se ve bien. Hola, Uy, perdón. Estamos con algunas cuestiones técnicas. Buenas tardes a todos. A ver si buenas, se escucha bien. ¿Qué tal, Eliana? ¿cómo andás? Muy bien. Vamos a aguardar que alguien nos avise si es fuerte y claro el mensaje. Sí, Estamos acá. sí, estamos ahí. A ver. Somos muy puntuales. Ahora Sí, igualmente, cuando, si te parece, Eli, en unos minutos, cuando se conecten quizás algunas personas más, iniciamos esta charla, este compartir de criterios, de ideas, ¿sí? Más que nada digo como para no tengamos que presentarnos una y otra vez. ¿Te parece? genial, sí, me parece perfecto. Bueno, Esperemos un ratito. dale. ¿Vos me escuchas bien? ¿Se escucha bien? Yo te escucho Al- perfecto, te veo perfecto, espero que vamos a chequear la conexión a internet, pero sí, te escucho bien. Bien, bien. Tengo Bien. muchas preguntas para hacer y muchas ideas para compartir. Así que bueno, en tal caso, si no, lo que podemos hacer. Hola, María Isabel. Buenas tardes. Bueno, en principio, quería presentarme y también presentar a nuestra invitada en este caso. Mi nombre es Gerardo, yo soy psicólogo de la Asociación Civil La Causa y en este caso vamos a comenzar un ciclo que vamos a ver si podemos iniciarlo, es decir, se iniciará hoy sábado, pero continuarlo todos los días sábados, que será como de conferencias y de entrevistas eh, a colegas o a otros profesionales que puedan aportar algo interesante a lo que estamos viendo actualmente con el tema de la pandemia, y no solamente con el tema de la pandemia, sino que tengan algún contenido interesante para compartir. Como les dije, Gerardo, yo soy parte del equipo de la Asociación Civil La Causa, y en este caso vamos a estar dialogando y compartiendo con Eliana Saturovsky, colega psicóloga Ujú, también. perfecto. Me gustaría, Eli, que vos puedas contarnos un poco a grandes rasgos por dónde va tu formación, tu manera de entender la clínica y demás. Ok. Bueno, yo me gradué en la UBA, ¿sí? Así que salí con una formación bastante psicoanalítica clásica, y después en el trayecto fui encontrando como mi camino. Creo que el gran punto de quiebre o ruptura fue mi propia maternidad, ¿no? Que me llevó a Mm, replantearme un montón de cuestiones. En realidad me encontré como con una disonancia entre lo que sabía, ¿no? Desde la teoría, y lo que me pasaba, como mis instintos iban por otro lado. mm, Así que eso me llevó a investigar bastante, y ahí empecé a conocer, sobre todo arranqué por la teoría del apego de John sí. Bowlby, creada, digamos, ideada por John Bowlby, y me enamoré, ¿sí? De la teoría y de lo que propone. Y un poco por ahí arrancó. Actualmente formo parte de la International Attachment Network, que es la red Sí, internacional de apego, sí. que tiene sede en distintos países, así que yo formo parte de la comisión directiva de lo que es Argentina, y bueno, en Sí. algunas otras también organizaciones que participo, siempre en relación a lo que es el vínculo temprano, el desarrollo infantil y un poco tal vez crianza, ¿sí? Pero partimos desde ahí. Me parece que es el vínculo Sí, temprano como sí. que es lo que más me motiva. Como digamos, el vínculo en tanto fundador del psiquismo. ¿Podemos pensarlo así? Tal cual, digamos, si bien no va a ser inamovible, que tal vez lo podamos ir abordando a lo largo de la Sí, charla, es sí. decir, que el tipo de vínculo de apego que establezcamos en la primera infancia no está tallado en piedra, se puede Ujú, modificar. sí. Incluso yo trabajo mucho con adultos en lo que es clínica, y se Ujú, trabajan incluso sobre esos vínculos tempranos. Lo que nosotros sabemos es que la manera en que nos aprendemos a relacionar con otros en la primera infancia va a marcar un poco el camino en que nos vamos a ir relacionando a lo largo de toda nuestra sí, vida con las distintas personas, ¿no? Tenemos sí. como un patrón, como unos anteojitos a través de los cuales interpretamos a los demás y a la realidad.
¿Y más o menos hasta qué edad tenemos la posibilidad de pensar en esta primera infancia? Más Y o yo te menos. diría hasta los 3, digamos, lo que es el vínculo específico, el patrón de apego, ¿no? Como Sí. para pensarlo. A ver, apego, ¿qué entendemos por apego? Podemos decir que es un tipo de lazo afectivo especial, ¿sí? No es como un sinónimo de amor, es un lazo Mm, afectivo especial que tenemos con algunas personas en específico, o sea, es selectivo y es sí. duradero. Los vínculos de apego duran de la cuna a la tumba, dice Bowlby, ¿no? Toda la vida nosotros necesitamos una figura de apego. Mm, ¿Qué sería una figura de apego? Un puerto o una base segura, ¿no? Es mm, decir, un lugar donde hacer pie, desde donde animarnos a salir a explorar el mundo, y un sí. lugar al que volver ante la adversidad, ¿no? Ujú. Un Esto puerto lo vemos en la seguro. infancia, un puerto seguro, digamos, desde dónde Mm. partir y hacia dónde tener para volver, si de ser necesario. Eliana, permitime que te haga una pregunta. Uh -huh. Crianza respetuosa. ¿Qué es esto que está tan en auge? Crianza, ¿no? Uno cuando piensa en crianza, piensa en algunos determinantes bastante como cotidianos. Bueno, madre, padre, hijo, hija, crianza, modos de crianza, etcétera. Pero crianza respetuosa. ¿Qué sería ese concepto? Mira, arrancaría, te voy a cambiar la pregunta y arrancaría Sí. por lo que no es, ¿sí? ¿Qué Ajá. no es la crianza respetuosa? No es falta de límites, te digo por varias cosas que uno sabe que circulan por ahí. Sí. No es falta de límites, no es una inversión de roles, ¿no? Su majestad del bebé, no es, ¿no? No pasa por Ujú. ahí la crianza respetuosa, no tiene que ver con una lista de ítems a tildar, ¿no? Bueno, hago Sí. colecho, amamanto, Sí. ya está, soy respetuosa en la manera en que crío. No es una receta, no es algo que uno pueda pasar un tip, ¿no? Yo te digo, bueno, hacé tal cosa y eso Sí. es crianza respetuosa. Ajá. No es el niñocentrismo, o sea, no es solo poner el foco en las necesidades del niño, no es un pegoteo, ¿no? El Mm. apego muchas veces se entiende como esto, como una relación indiferenciada, ¿no? Con el niño, no Sí. es eso. Como simbiótica. Como una simbiosis, exacto, Sí. no es eso, o sea, eso no te asegura que vos puedas establecer un vínculo de apego seguro. ¿Qué sí podría llegar a ser, si lo tenemos que hacer el esfuerzo de definirlo? Sí. Una posición ética en la vida, ¿sí? Un discurso social. ¿Por qué digo esto? Porque estamos entendiendo que el otro es un ser diferente que merece todo mi respeto, ¿no? Es un ser que es un sujeto de derecho, ¿sí? Que Sí. tiene sus propias necesidades. Digo, sujeto de derecho desde la Convención de los Derechos del Niño, o sea, les Sí. conocemos sus derechos. Eh, Tiene que ver con un otro que tiene su singularidad, sus necesidades, ¿sí? Esto es una crianza respetuosa, es respetar al niño como una otredad, como un otro que tiene sus necesidades, sus Ujú. particularidades, no es una tábula rasa, ¿no? No es Sí. una vasija vacía que yo tengo que llenar porque yo sé lo que el niño necesita. No. Mm. Entonces tiene que ver con entender que es un otro con su singularidad, con sus necesidades, con sus deseos, ¿sí? Sí. Tiene que ver con la diferenciación y desde ese lugar respetar a ese otro, abrir un espacio para que este otro desarrolle su propia Sí. subjetivación. Claro. Eh, Claro. Comprendo. Sí. por Lo eso que lo mientras te planteamos más, escuchaba. Sí, discúlpame, te interrumpí. no, que lo planteamos más como una posición ética en cuanto al Mm. respeto hacia todos, digamos, el respeto es en todas las direcciones, ¿no? O sea, desde el adulto al niño, pero tampoco voy a poder ejercer una crianza respetuosa si yo maltrato a mi pareja, digamos, o sea, si en el ámbito, en el contexto donde vivimos hay violencia, digamos, aunque no Sí. esté dirigida al niño, si yo no soy respetuosa con mi vecino, por eso digo que es una posición ética, es una manera como de posicionarse en la vida, si se quiere, Sí. ¿no? El niño es uno más al que respetamos. Y te hago una pregunta, Liana, porque mientras te escuchaba, digo, sin entrar como hablamos
hace unos días en contrapuntos teóricos ni nada por el estilo, porque no es el espacio, no es el espacio, pero me hacía ruido y pensaba cómo pensar también el lugar del padre, del papá. No hablamos de función paterna, sino del padre de este bebé, de esta bebé, a la hora de pensar también esto de la crianza respetuosa. ¿Cómo lo piensan desde ustedes, de la teoría, digo, desde los casos clínicos? ¿Cuál es el lugar que ocupa el papá? Y en realidad yo creo que va a tener que ver también con qué etapa. Acá te voy a dar un punto por ahí más personal. Va a tener que ver con qué etapa del desarrollo del niño, ¿no? En una primera etapa donde hay quizás una fusión con la madre, ¿no? Ya casi desde el lado winnicottiano, ¿no? De que hay Sí. una primera etapa de fusión donde el niño es completamente indefenso y vulnerable. Quizás el padre... suponiendo que hay una madre, ¿no? Como vamos a hablar en el caso ideal de una familia tipo. El padre por ahí es sostén, ¿no? Es el que posibilita, el que sostiene, ¿no? A mí me parece que en este momento de cambio de paradigma, los padres más que nunca tienen que estar involucrados en la crianza. Y de hecho la perspectiva es, digamos, tratamos de tener una perspectiva de género. Nosotros, o yo hablo de cuidador. En general uno dice la madre, por ahí Bowlby se refería un poco más a la madre, pero vamos a hablar de cuidador principal, a veces no es ni la madre ni el padre, digo, tal vez un abuelo, ¿no? Un otro significativo. Las áreas es un otro significativo, por eso es un cuidador, son determinadas personas que van a ocupar un rol específico. Digamos, ahora vamos a ir viendo un poco, pero anticipándonos, digamos, ¿qué puede garantizar o, digamos, abrir la posibilidad de que el apego sea seguro, el apego que desarrollemos sea seguro? Yo te aclaraba hace unos días que no se puede criar sin apego, ¿no? Siempre vamos a criar con apego, porque los seres humanos venimos casi predeterminados para generar estos lazos, por una cuestión de supervivencia. Digamos, ¿no? Esto se ve en la etología, Bowlby se basa mucho en la etología. Siempre la cría se apega, digamos, se le activa el sistema de apego de una figura que supone le puede garantizar la supervivencia. Lo que nos pasa a los adultos es que se nos activa el sistema de cuidado, ¿no? De protección, que se corresponde con el sistema de apego que siempre se da del niño al adulto. O sea, el adulto no puede apegarse al niño, ¿no? Eso genera una desorganización en el niño. Pero eso presupone el apego es del niño al adulto. Pero ese sistema de protección, digamos, ¿no? Se presupone que es algo como innato y que se daría per se en todos los adultos. No, porque si no estaríamos ya cayendo en como el instinto materno, digamos. Claro. No, sabemos que no viene por ese lado. Bien, Puede haber como un preprograma que se puede desarrollar o no. Y para no irme por las ramas, porque lo que te quería decir es que lo que se comprueba es que la parte del cerebro que se correlaciona, digamos, con este sistema, con el responder a las necesidades del niño, ¿no? Que uno tiende a desarrollar, se puede dar tanto en hombres como en mujeres. O sea, la capacidad de poder leer la necesidad del niño, vamos a suponer un bebé pequeño, ¿no? Un recién nacido, esta capacidad de leer lo que el niño puede necesitar, que es lo que llamamos respuesta sensible, o sea, poder leer lo que el niño necesita, interpretarlo adecuadamente y dar una respuesta rápida y adecuada, esto lo puede desarrollar tanto una mujer como un hombre, digamos. Lo que genera esta posibilidad muchas veces es el tiempo compartido. Entonces, esto que hablábamos de papá o mamá, tiene que ver con el tiempo compartido, no con el género. ¿No? Digamos, un papá puede ser una figura de apego principal, si es que la mamá trabaja más tiempo afuera y el que se queda en casa es el papá, es el que seguramente desarrolle esta capacidad de decir, llora porque para mí que tiene hambre, ¿no? O llora porque quiere que le cambie el pañal. Esto es la mentalización, es la capacidad que tenemos de pensar qué está pensando el otro, ¿no? Es la capacidad de decir, bueno, a este niño le pasa tal cosa. Y esto, que en general es lo que nos va a habilitar a que podamos dar una respuesta adecuada, que si yo no puedo leer tu necesidad, no puedo darte una respuesta, esto lo puede desarrollar tanto una mamá como un papá. Y esto también lo pienso mientras te escucho, en la sensación de impotencia que puede generar de no poder, digamos, interpretar o leer lo que pueda estar necesitando un otro.
¿no? Entonces, como no entiendo, voy y respondo de la forma que puedo, y a veces que no es lo que el otro necesita. O sea, es complejo. Tal cual. Y eso es lo que se trabaja muchas veces en un acompañamiento a una mamá o un papá adulto, que viene porque, no sé, de repente, ¿no? Mi hijo llora o pega y yo no puedo, digamos, ¿dónde puede fallar? Y en las tres Claro, partes. Puede fallar en que yo, por mi historia, no pueda interpretar, ¿no? No pueda leer las necesidades del otro, o sea, no pueda leer que hay una necesidad ahí directamente. Puedo llegar a mm, leer que hay una necesidad, pero no puedo interpretarla adecuadamente, o sea, no sé qué necesita, sé que le pasa algo, pero no sé qué. sí, O puedo leer que hay una necesidad, interpretarla adecuadamente, pero no tener recursos, quedarme corto de recursos, ¿no? Y sí, no sé, o sea, que es lo que muchas veces pasa cuando llegan al consultorio. O sea, sí, yo sé que no le tengo que pegar, pero no sé qué hacer, ¿no? O sea, sé lo que no, pero no sé qué sí. O sea, ¿cómo se hace? ¿No? sí, Sabemos que no hay que gritarle a los chicos en una desregulación emocional, en un berrinche, por ejemplo. Pero, sí, ¿qué se hace? Entonces, le doy todo lo que quiere, no le doy, digamos, ¿no? Me quedo corto de recursos. Entonces, digo, en mm, las tres partes de la respuesta sensible podemos encontrar interferencias, que en general tiene que ver con la propia historia. Es difícil sí, dar lo que no se tuvo. Y bueno, nosotros venimos de otra crianza, ¿no? sí, Estábamos en otro paradigma. sí, 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 Entonces sí, hay que muchas veces sanar la propia historia, ¿no? Para poder darle a un hijo lo que uno no tuvo. Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia emocional, ujú, ¿no? Algo común ok, que pasa es que a nosotros nos decían, bueno, ya está, no llores, ya pasó, no pasa no pasa nada, nada. ¿no? No pasó nada, el no pasó nada. Mm, Entonces nos cuesta ahora ver un niño que llora y empatizar, ¿no? Y claro. entender lo que es importante para ese niño, que es en su mundo, eso es importante. Totalmente, claro, quizás el padre o la madre es de ese lugar de, bueno, no importa, con tal de que te silencies un poco y no llores más, no pasa nada, no pasa nada. Y es contradictorio también para el psiquismo de ese niño, porque si en ese momento le está doliendo o emocionalmente siente que hay algo de cierto dolor y el otro, el adulto referente lo significa como, bueno, no es nada, es también contradictorio. Ahora, quería ir, este, Elena, por otros lugares donde podemos pensar cómo construimos el límite, o lo que comúnmente se denomina como límites en los niños, porque recién vos mencionabas los berrinches, ¿no? En esto de, bueno, construir un lazo, acompañar, entender, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cómo también vamos construyendo el hasta acá, el eso acá no, o, bueno, cómo se puede entender desde esto de la crianza respetuosa, en suma, los límites, la construcción de los límites. Bueno, a ver, como decíamos Es muy antes, no va a amplio, es muy haber, amplio. claro, no va a Sí, haber recetas mágicas, o sea, no va a haber nada que sirva en genérico. Siempre que sí, hacemos generalidades, corremos el riesgo de meter la pata, ¿no? sí, Vamos a intentar hacerlo. A mí me gusta pensarlo siempre en términos de caja de herramientas, ¿no? sí, O sea, un día, ¿no? Uno usa el martillo, otro día usas el destornillador, la pico del oro, bueno, entonces vamos teniendo la caja de herramientas con recursos, ¿no? Y esto es un poco así, todo lo que nosotros hablemos, digo, que sirva como una herramienta más dentro de la caja. sí, Para no caer en los dogmatismos, ¿no? De sí, que, bueno, esto es así. Y los ujú, límites, digo, primero hay que ver qué es importante, cuáles son las normas importantes en esta sociedad, en esta cultura, incluso te diría en esta familia, digo, por ahí en tu casa es importante que, no sé, ¿no? Que a la hora de comer estemos todos sentados y en muchas otras familias esto no es así, y bueno, el sí. chico deambula por alrededor de la mesa. Entonces hay que primero como plantearse cuáles son las Claro, o normas que para mí son importantes. tecnología sí, tecnología no, la tele prendida, la tele apagada, quiero que estemos todos, o cada uno come en distintos momentos, y no vamos a estar todos en la mesa. Claro, tiene que ver con los criterios de cada familia. Entiendo, Yo, entiendo. en términos generales, digamos, lo que sí me parece importante, o lo que yo siempre le digo a los pacientes es, no vamos a ir por el control de la conducta, que es lo que traemos del viejo paradigma, incluso desde, si queremos ampliar desde un sistema
ya político, ¿no? La idea del Sí, control de la conducta. Bueno, esto no hay que hacer. Lo que nosotros podemos empezar a generar, a co-construir con el niño un sistema de valores, si se quiere, ¿no? De qué cosa es importante y por qué, ¿no? Digamos, no sé, a mí yo no quiero que tires comida, ¿no? Esto hay otras, porque acá también se da, ¿no? Niños que juegan con la comida, nosotros sabemos que la alimentación en las primeras etapas, digamos, es exploratorio. Entonces, bueno, muchas veces hay que revisar las propias expectativas, qué es lo que el niño sí puede o no puede hacer, ¿no? Qué es lo esperable para ese niño en su etapa de desarrollo evolutivo. Muchas sí, veces tiene que ver con una expectativa del adulto que el niño no puede alcanzar por una cuestión evolutiva. Entonces, una vez que tenemos nosotros un cierto límite que queremos transmitir, hay que hacerlo desde una autoridad legitimada. ¿Cómo es una autoridad? Digo, porque lo podemos hacer por imposición, ¿no? Porque ujú, lo digo yo y soy tu madre, o podemos co-construir con el niño ese límite, ¿sí? A través de conexión emocional, ¿no? De mm, pasar tiempo compartido con el niño y de la sí, comunicación, de que lo vayamos co-construyendo, entendiendo que el niño también tiene un criterio, ¿no? Tiene un punto de vista. Entonces, ver por qué el niño tenía la intención de hacer X cosa. sí, No sé vos, digamos, ¿qué pensabas cuando pensabas en un límite? A ver, va a ser distinto si quiere meter un dedo en el enchufe o si quiere saltar por una claro, ventana, ¿no? Que si quiere agarrar, por ejemplo, un cuchillo que yo dejé arriba de la mesa. sí, O si quiere, se agarrar un papel que tiene apuntes míos de estudio, digamos. Son como situaciones bastante diferentes. Entonces, claro. hay que posicionarse un poco en contexto y hay cuestiones que, hay muchos no que decimos los adultos que en general pueden ser sí con condiciones, ¿no? Sí, muchas veces no queremos tomarnos el tiempo de acompañar al niño en su exploración, pero podrían ser sí. Por eso digo que hay que revisar cuáles son los límites para nosotros, cuál es nuestra Sí, expectativa. sí, quizás reformular también la pregunta sobre cómo construir límites, pues nos llevaría, me parece claramente, a pensar desde otro paradigma. Pues mientras te escuchaba pensaba en esto, de que no repito, desde otro paradigma conceptual, teórico y de modo de vida también. Esto te lo digo yo porque soy tu papá, o te lo digo yo porque soy tu mamá. También es más fácil, es más sencillo, es más express, es más directo. Hacé Pero esto entramos como en los porque te lo digo yo. Claro, pero ¿sabes en qué creo que caemos? Mm, En que, bueno, si no me ve el policía, dejo el auto acá, ¿no? Si no me hacen la multa, lo dejo. Acá déjalo tranquilo, acá en el cordón amarillo, que igual sí, no te hacen la multa, ¿no? Como que el sí, control siempre está afuera. sí. En cambio, nosotros a lo que apuntamos es a la co-construcción, que implica que el niño se agencie de este valor. O sea, no es lo mismo que Mm, yo te diga, ¿no? Mira, la verdad que no me podés pegar porque eso me duele, ¿no? Porque no se le pega a las personas, porque tenemos que respetar el cuerpo del otro, digamos, todo lo que implique una comunicación, una transmisión de un valor que yo quiero que sí, vos, que crezca en vos, que evolucione en vos, y la brújula va a ser interna. Cuando nos manejamos en el premio y en el castigo, lo que vemos es que o lo hago para ganar el premio o no lo hago para evitar el castigo, pero no me dice nada de haber construido internamente, interiorizado, la agenciado legalidad. de ese valor, Sí, ¿no? Bueno, claro, eso más como desde el psicoanálisis, ¿no? De la sí, legalidad. Yo lo pienso casi desde un valor ético, si se quiere también, ¿no? Lo importante del respeto al otro, esto que hablábamos al principio. Eh, claro. entonces digo, por eso es la co-construcción, ¿no? Digo, Y porque el acá, niño es parte, es un sujeto activo en esta construcción. permitime, Eliana, que complejice un poco más todavía, porque, complejice me refiero a traer un contexto más particular, que es cómo entender todo esto dentro de un contexto como el actual, donde estamos pasando ya creo que más de 70 días de aislamiento, donde los niños han dejado de ver a sus amigos, a su familia, se han, digamos, bifurcado los lazos. La verdad que es un contexto complejo para pensar también esto que vos planteás, ¿no? La co-construcción, las emociones, cómo regular, cómo pensar las emociones, las ansiedades en niños en este contexto, donde no pueden salir, donde han cortado los lazos, etcétera. ¿Cómo lo Mira, podemos pensar?
lo primero que hay un principio que está bueno pensarlo en lo que es la crianza, pero está bueno pensarlo en la vida en general, que es el principio de generosidad. Es la idea de que ante la duda, ante no entender muy bien la conducta del otro, hacer una lectura benévola, lo más benévola posible, ¿sí? Si yo no entiendo por qué lo estás haciendo, tratar de hacer una interpretación benévola. Digo porque en este contexto pasa mucho, ¿sí? Niños que tal vez presentan como, voy a ponerlo entre comillas, retrocesos, ¿no? No quieren mucha demanda, no quieren estar solos, o sea, no quieren, niños que por ahí jugaban un poco solos, no quieren jugar solos, que quieren dormir con mamá y papá, Sí. que se vuelven a hacer pis, digo, entonces, tratar de hacer una lectura. ¿Qué le puede estar pasando al niño, ¿no? Entonces, tal vez anteponer esto que vos decís. Hace 70 días que están encerrados, perdieron Sí. todos sus espacios de pertenencia, Sí. tienen miedo, ¿no? No terminan de entender qué pasa allá afuera, qué es esto del virus, ¿no? Sí. Nos ven a nosotros también preocupados. Entonces, Sí, eso desde este lugar, circula, claro, sí. desde esta lectura, seguro yo me puedo acercar de otra manera, distinta a que si yo interpreto que vos me lo estás haciendo a propósito, ¿no? Esto de estos discursos de te tomó el tiempo, Sí. ¿no? Te está manipulando, te lo hace a propósito, ¿no? Me mira y se ríe, ¿no? Que te dicen, y por ahí vos le preguntás, ¿y cuántos años tiene tu hijo? 2. Claro. Pero la lectura es que me lo hace, digo, hasta he escuchado en bebés de 6 meses, que te tomó el tiempo. Llora para cuando lo dejas en la cuna porque ya te tomó el tiempo. Digo, no Y tiene la capacidad. ahí se arma como un escenario, ¿no? Donde hay un tercero que observa eso que está pasando y agrega sentido a lo que está pasando, es poner, ¿no? Ponete las pilas, lo estás malcriando, o te lo hace, entonces ahí como papá o como mamá, o como adulto de referencia, como hablamos hace unos minutos, cuidador, aparece esta dubitación también. ¿Será que tendrá razón? ¿Tendré que ser un poco más firme? ¿Me tomó el tiempo entonces? Sin duda, y sin duda es lo que recibieron Hay una nuestros escena, padres, ¿no? claro. Nuestras madres, nuestros padres, seguramente, digamos, recibieron estas, incluso de parte de los profesionales, digo, los pediatras, ¿no? Bueno, ya, sácale la teta, Sí, o no sé, ponete firme, digo que como hablábamos al principio, no tiene que ver con no sostener un límite, yo sí creo que los límites se sostienen con firmeza, pero con amor, ¿no? Digamos, esto de sí, encerrarlos en el cuarto, mandarlos a pensar al rincón, digamos, hay prácticas que muchos de nosotros adultos hoy las hemos vivenciado de niños, porque era el discurso peligroso que se bajaba desde, sobre todo desde lugares de supuesto saber. sí, Por eso digo, aclaro tanto de que tampoco es ahora que nosotros vamos a bajar otra línea, porque si no caeríamos en el mismo dogmatismo, ¿no? Así no, sí, pero hacerlo así como te digo yo. claro. Porque aplastás también la subjetividad de esta mamá, de este papá, que a veces sienten que no le están tomando el tiempo, pero se lo dicen tanto, ¿no? Me lo dice mi mamá, me lo dice el pediatra, me lo dice la vecina, entonces uno duda, ¿no? Sí, Entrás como en duda, y uno sin dudas, en general, en el mejor de los casos, lo hace sí. desde el amor, de querer lo mejor para un hijo. Por lo menos yo digo, los que llegan a consulta, lo hacen porque realmente quieren lo mejor para un hijo. Pero a veces no sabemos cómo hacerlo de otra manera, ¿no? Porque Sí. tenemos miedo de esto de caer en que no nos salga derechito, no sé, ahí ya entramos un poco también a deconstruir, ¿no? ¿Qué es portarse bien para un niño? ¿Qué sería un niño que se porta bien o que se Sí, porta mal? o bien homologar un niño a un alumno. O sea, También, considerar sí, que está naturalizado que un pibe de más de 6 años o 5 deba comportarse de tal o cual forma porque así lo establece la institución escolar. Entonces uno espera que tenga el mismo comportamiento por fuera de la escuela, digo, que pueda prestar atención, que esté sentado, que esté... Por eso digo, homologar a un niño a un alumno también es complejo. sí, y redoblo, digamos. En algún momento de este cambio de paradigma vamos a tener que repensar también la escuela.
¿no? Digamos, ya me parece que nos excede hoy como temática, pero la vamos a tener, porque otra vez en la escuela, como está pensada la educación actual, entendemos al niño como una vasija vacía que yo la tengo que llenar de conocimientos. El niño no sabe nada, o el alumno, digo, incluso en la facultad, ¿no? El docente en el escenario y los demás ahí absorbiendo el saber que supuestamente siempre lo tiene el otro. Entonces, digo, debo suponerle al otro un saber, y por lo menos tengo que dar chance, ¿no? De escuchar y de co-construir con ese otro el saber. Digo, lo más Sí, valioso es esta función reflexiva, ¿no? De que vos desde tu teoría, si se quiere, y yo desde la mía, podamos conversar y, bueno, seguir como generando más saber. Entonces, sí, digo, en algún punto vamos a tener que rever también la educación clásica tal como está pensada ahora. sí. Vos sabés que, Eliana, quería compartir con vos unos mensajes que llegaron a la página, eh, directa, o sea, como preguntas, 3 o 4 preguntas que hicieron de una forma bastante concreta. Nos preguntaron en principio, o sea, para transmitirlo ahora a este espacio de diálogos, ¿sirve el castigo como límite? Fue una pregunta. ¿Qué pensás vos? No, sin dudas que no, ¿no? Lo que veníamos hablando antes. Sí. Digamos, varias cosas. Lo que se ve es esto, digamos. Yo me acuerdo de una anécdota que me compartió una paciente en relación con esto, y me decía, yo me acuerdo de ser chica una vez que me dejaron como, no sé, 3 semanas que no me dejaban ir a la casa de ninguna amiguita. Y yo le pregunto, ¿no? ¿Qué habías Ujú. hecho? Me dice, no me acuerdo. Me acuerdo del castigo, pero no me acuerdo qué había hecho. O sea, Sí. eh, una clara muestra de que, digamos, no genera aprendizaje, ¿no? No hay Mm. construcción de aprendizaje. Entonces, en general, lo que vemos, lo mismo que los premios, ¿no? Que lo que se trata de evitar es el castigo, pero no genera un real valor, ¿no? En esto que Sí, yo te decía de co-construirlo desde la comunicación. sí, Muchas veces lo que nosotros tenemos que intentar hacer es generar en el otro, sobre todo a partir de los 4 años, digamos, donde los niños ya tienen la capacidad de empezar a tener un registro, teoría de la mente sería, ¿no? De poder pensar lo que piensa el otro, como que poder desarrollar, por ejemplo, empatía, ¿no? Y todo esto se hace a través del ejemplo, o sea, muchas de las cosas que los niños aprenden es a través de la imitación sí. y a través de la comunicación, ¿no? De conectar con este niño y establecer el límite, ¿no? Pero conversado, charlado, ¿no? De por qué no, explicar los motivos de por qué no. Y en Mm. tal caso incluso te diría dar alternativas, ¿no? Bueno, esto no se puede, los no innegociables, ¿no? Sí, Dentro de esto que yo te decía, que hay muchos no que en general son sí con condiciones, ¿no? Que hay que estar ahí como analizando el propio adulto, ¿no? Si sí, realmente este no es un no o podría llegar a ser un sí. sí. Que muchas veces nos encontramos los adultos en esta posición también un poco caprichosa de no porque no, ¿no? No porque, no sé, ese es el vaso que llevas al jardín. ¿Y qué problema habría de que uses el vaso del jardín en casa, digamos, ¿no? Muchas veces nos encontramos en estas disputas ¿Qué? con los Sí. niños, que uno dice, ¿es el capricho del niño o es el capricho del adulto, digamos? Yo, No, yo no, agregaría, Eliana, esto que vos comentás, que a veces esto de no porque no, sí porque sí, soy tu papá, soy tu mamá, soy tu tío, soy tu abuelo, te lo digo yo, tiene que ver, creo, que podría ser también con un temor a perder la autoridad, ¿no? Entonces, cuando se empieza a diluir, bueno, me impongo desde el lugar de la autoridad, desde el grito, desde el golpe, desde más allá, digamos, del diálogo, ¿sí? Pero creo que posiblemente se pueda pensar como un fantasma de que se pueda diluir algo de esa autoridad legítima. Entonces me impongo, entonces hacelo lo que porque pasa es que sí, si hablamos de autoridad legítima, yo pensaría más que tiene que ver, digamos, lo legítimo tiene que ver con el tiempo compartido, donde el niño nos supone a nosotros la capacidad de cuidarlos y va a terminar sí, muchas veces cooperando, digamos, ¿no? Porque no quiero decir haciendo lo que le decimos, pero sí va a cooperar porque va a entender que nosotros somos una figura que lo cuida y que aquello que le decimos seguramente no en un punto sea cierto, ¿no? Y esto sí, es lo que tiene que ver con lo legitimado, que va sí, bastante distanciado de lo que es la imposición o el adoctrinamiento, ¿no? El querer imponer.
En general sabemos que el que grita no tiene razón, ¿no? Eso es algo que, digamos, sabemos. Nosotros podemos dialogar, a ver, si vos te vas a tirar por la ventana o el nene quiere ver si vuela, digamos, sin dudas va a ser un no innegociable, ¿no? Pero le Claro, tengo que explicar, no lo voy a dejar que experiencie con eso, sí, como si por ahí con otra cuestión que uno puede decir, bueno, si te querés subir o querés saltar en la cama, tiene que haber siempre un adulto, ¿no? Entonces, es un sí con condiciones. Después van a estar sí, los sí, no sí. innegociables. Y Esto, el y no retomando, innegociable, perdóname, sí. no digo que el no innegociable no necesariamente va a ser bien recibido por el niño, porque a ver, hay que pensar que sobre todo en determinada edad, vamos a hablar de la edad de los 2, 3, 4 años, es una edad donde el niño empieza con una autonomía progresiva, donde quiere imponer su punto de vista, tiene como una tendencia a explorar el mundo para conocerlo, o sea, se da una configuración donde el niño también va a querer pelear y sostener y desafiar ese límite, pero no es porque desafía al adulto, desafía el propio límite, pero una cuestión de evolución. Sí. Digamos, el berrinche lo podemos leer como una expresión de malestar, ¿no? Y es evolutivo, digamos, está bueno que ocurra, que el Ajá, niño pueda de malestar. autoafirmarse. Mm, mm. Bueno, El lo berrinche dejo. sí, Sí. nosotros o sea, yo lo interpreto como una expresión de malestar, sí, a veces es frustración, a veces es enojo, Sí. eh, Hay entonces algo muchas veces, que no se tramita, digamos, algo que sí, que genera malestar. Mm, claro, yo quiero lo que sea, no sé, revolear este vaso, y yo te digo, no, no lo podés revolear porque es de vidrio, ¿no? sí, Entonces te podés lastimar, ¿no? sí. Nos podemos cortar, aparte Mm, no quiero que se rompa porque nos quedamos sin vaso y el niño lo quiere revolear igual. Digo, y ahí se va sí, a producir, ¿no? Un malestar en el niño, porque él no sabe lo que es que se rompa, no sabe lo que es vidrio, no sabe lo que es, no tienen la capacidad del pensamiento abstracto de decir si lo rompo me quedo sin vaso, ¿no? A veces ujú, pasa con los juguetes. Esto hay que sí, ir construyéndolo con el niño, hay que ir transmitiendo esta experiencia. A veces sí, les podemos permitir que la vivan y a veces no, como esto que te digo, digamos, sí, ¿no? Meter los dedos en un enchufe, quemarse con el fuego, digamos. Hay situaciones que sí, son no innegociables, que no podemos permitir que el niño la experiencia, pero hay que transmitir el aprendizaje para que el niño lo incorpore, se agencie de esto. Y sí, muchas veces me dicen, pero se lo dije 1000 veces. ¿Cuántas veces? Y tal vez 10.000, no digo yo, veinte mm, mil interacciones para generar como la respuesta, ¿no? El sí, cerebro genera como un camino de respuesta. En un momento se mm, genera este aprendizaje, pero se sí, genera en la cotidianidad, ¿no? En las experiencias compartidas, en mm, el repetir, digo. Me acuerdo cuando nosotros éramos más jóvenes de lo que somos ahora, ¿no? Y salía un disco nuevo de nuestro cantante, de nuestra banda que nos gustaba, y sí, escuchábamos ujú, 10 veces el tema, 10, 20, ¿no? Hasta que nos aprendíamos la letra. sí, ¿Cuántas veces uno tiene que repetir, o un teléfono, algo? ¿Cuántas sí, veces uno se repite a sí mismo algo hasta que se fija, ¿no? Ese, mm, ese, ese aprendizaje. A nosotros sí, también nos repiten muchas veces las cosas, o uno mismo se repite muchas veces las cosas hasta que lo aprende, digamos, se lo sí, acuerda. Y los mm. niños igual, ¿no? Muchas veces vamos a repetir hasta que ellos incorporen ese aprendizaje. Eliana, ¿y vos podrías pensar, bueno, no digo vos, me refiero a la teoría, desde la crianza respetuosa, la teoría del apego, que esto de berrinche es también una forma de construcción de la subjetividad, en tanto busca el límite en el adulto, o no? Digo, Yo no de diría poner, tanto decime. perdón, no, no, esto digo, de hacer armar una escena, un niño, por ahí yo recién leía una pregunta de Luis, eh, los límites, edades donde 2, 3, 4 años, cómo se construye el vínculo, donde a veces también los niños arman estas escenas, como hablamos hace unos minutos atrás, del estilo del berrinche, ¿no? Donde justamente arman y se arma con un tercero que está observando y el niño, no quiero decir desafía, pero pone en jaque la autoridad o la legalidad o la asimetría con ese adulto, ¿no? Porque sabe que el adulto tiene que responder de alguna forma, porque hay un tercero que está mirando, un vecino en la cola de un banco, un familiar o lo que fuere. Digo, es complejo eso. Bueno, reformularía la pregunta y diría, Sí, en tal caso se arma una escena, digamos, no es que el niño arme, el niño no puede hacer otra cosa, digamos.
los niños nacen, o los bebés nacen con el 25, vamos a hablar un poco de neurociencia, ya para caer ahí quizás no lo puedo abordar tanto desde la teoría del apego, sino me es Sí. más fácil pensarlo desde las neurociencias afectivas. O sea, el estudio del cerebro, ¿no? De cómo funcionan, todo lo que es la citoestructura, ¿no? Cómo se configura el cerebro. Los bebés nacen con el 25% del cerebro desarrollado. Mm. Hablamos como que hay 3 cerebros, ¿no? Tenemos lo explicamos mucho con la mano, ¿sí? Tenemos el tallo del cerebro como la parte más primitiva, que es como el cerebro reptiliano, ¿sí? Lo compartimos con los reptiles, que conoce como pocas respuestas posibles para dar. En general es ataque, huida o me hago el muerto, ¿sí? Como una zarigüeya. Es como Sí. que como puede reaccionar ese cerebro. Después tenemos el cerebro emocional, lo que es bien de los mamíferos. Y Ujú. después la corteza, ¿sí? Todo lo que nos permite la neocorteza, todo lo que nos permite Sí. las funciones superiores, la Sí. memoria, la reflexión, la empatía. Bueno, los bebés cuando nacen no tienen corteza cerebral, ¿no? Ujú. Entonces, lo que le pasa a un niño de 2 o 3, 4 años ante estas situaciones que hablábamos, estas escenas que se montan, ¿no? Desde la mirada del adulto, en realidad es que el niño queda tomado por la emoción, queda inundado de esta emoción que lo invade, que puede ser enojo, frustración, y al no tener corteza no se puede regular. Sí. Necesita sí o sí, no hay chances, necesita sí o sí una corteza auxiliar, que va a ser la del adulto. Digo, el más maduro emocionalmente tiene que ser el adulto. El niño no se va a regular solo. Si no hay un otro que regule, o sea, si nosotros pudiésemos medir, llenar al niño de electrodos, podríamos corroborar que el niño está totalmente desregulado, por eso lo llamamos desregulación. Tiene Sí. afectado, o sea, acelerado el ritmo cardíaco, tiene cortisol en sangre, ¿no? Que el cortisol excesivo es neurotóxico, o sea, que Sí. daña lo que es bueno, vamos a decir, daña como las conexiones neuronales. Entonces, necesita que venga un otro y regule. Muchas veces cuando esto ocurre en un lugar donde estamos siendo vistos, incluso se puede tratar de corrernos de ese lugar, ¿no? Por ahí incluso Claro. salir del supermercado, digamos, tenemos que anticiparnos a esta situación como adultos. Sabemos que el niño, no sé, va y va a querer agarrar todo. Un gran aliado que tenemos en esa etapa puntual del desarrollo es la medida anticipatoria. Ajá. Anticiparle al niño, organizar la experiencia, decirle al niño lo que va a ocurrir, ¿no? Que es, a ver, los chicos, si hablamos de respeto, debemos entender que los niños necesitan tanto como los adultos saber lo que va a pasar. Mm. ¿Dónde nos pone en jaque muchas veces esta pandemia mundial? En la incertidumbre, ¿no? El no saber qué va a pasar, hasta cuándo, digamos. Esta sensación de inseguridad nos genera mucha ansiedad a los adultos. Los Sí. niños operan igual, de la misma manera, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros no les avisamos, no les contamos a los niños qué es lo que va a pasar. No les anticipamos, no les organizamos la experiencia. Esto también es a veces un disparador de una desregulación, ¿no? Por ejemplo, cuando lo La no llevamos a un anticipación. médico, la no anticipación, ¿no? Les damos de comer, les metemos la comida en la boca, les cambiamos el pañal, les ponemos la remera, les sacamos el plato, ¿no? Los tratamos no les anticipamos, no les preguntamos, no les conversamos, ¿no? Sobre todo digo en Sí, niños sí, sí. pequeños. Sí. Entonces, muchas veces nos va a servir anticiparnos, ¿no? Decirlo, bueno, vamos a ir al súper, ¿sí? No vamos a poder comprar todo. Te puedo comprar una cosa, o hoy no te puedo comprar nada, ¿sí? Sí. Anticipar, narrar la experiencia, ¿sí? Esto va a ¿Sabes qué? significar, No, no, digo, no digo me que no siguió se desregule, no. me quedó como picando la idea esta de ser, digamos, el neocórtex auxiliar de ese niño. Es interesante pensarlo de esa manera, digo, más allá de que quizás teóricamente podemos después tener un contrapunto, ¿no? Pero me quedo con esa imagen, bueno, me la guardo también, está bien, poderlo pensar de ese lugar, no tanto, no tanto por el lugar del desafío hacia el adulto, eh,
para construirse a sí mismo en tanto límite, sino que justamente, como vos lo planteás desde las neurociencias, de poderle permitir a ese niño la regulación emocional, porque carece de las herramientas reales para que eso pueda pasar. Me parece que Tal está cual. buena la idea. Digamos, no hay, por eso digo, no hay otra manera para el niño. El niño que se autorregula, y lo voy a poner entre comillas, el niño que se calma solo, en realidad lo que está haciendo es desconectarse. Se desconecta, porque para que su sistema no colapse, se desconecta. En general son niños que se terminan durmiendo, agotados. Digo, incluso cuando son bebés, Acá había un pasan método en de las fiestas, dormir. ¿no? En las fiestas quizás cuando hay mucho ruido que los niños se duermen, Es cuando hay mucho casi como un estrés. mecanismo de defensa, exacto, Sí, porque hay sí, mucho estrés, digamos, llega a un nivel de cortisol en sangre que colapsa el sistema, entonces el niño se desconecta. Vos y yo sabemos que el costo de esa desconexión es altísimo, digamos, más allá de la teoría, nosotros podemos pensarlo en términos de vínculos, de patrones de apego, ¿no? Van a sí. ser por ahí adultos dentro de lo que es un vínculo de apego inseguro. Pero más allá de eso, y para no entrar como en tecnicismos, ya nos Sí. podemos imaginar que el costo va a ser alto. Digo, hace unos años existía un método para dormir a los niños, que era el duérmete niño, que era dejarlos llorar. Incluso entrar tal vez a la habitación y sin contactar en la mirada, cuando estamos hablando de bebés, ¿no? Decirles sí, sí, ¿no? Sin mirarlos, sí, sí, no, y no levantarlos, no tocarlos, ¿no? Estos niños lloraban, entonces lo que decía este supuesto médico era que el niño después de unos días terminaba aprendiendo a dormir, ¿no? Cuando hablamos del sueño, que es un logro que en tal caso se va desarrollando y recién para los 5 o 6 años un niño puede aprender, a ver si se aprende a dormir en algún momento. Nosotros los Sí, adultos también sí, sí. tenemos micro despertares, pero eh, digo, entonces, ¿qué le pasaba a este niño? Llega un momento que el sistema, para no colapsar, se desconecta, ¿no? Y lo que Claro. aprende este niño no es a dormir, lo que aprende es que llorar no tiene ningún sentido, que nadie va a venir a ayudarme, ¿no? Y Es esto que yo aprendo desolador. es desolador, pero digo, y esto que yo aprendo, luego se introyecta, digamos, porque ¿qué significa un vínculo de apego, digamos? ¿Qué me enseña la manera en que mi mamá o mi papá o mi cuidador principal responde a mi necesidad? Mm, Me enseña qué puedo esperar yo del otro, sí, ¿no? ¿Qué puedo esperar del mundo, digamos? Si el otro me va a ayudar o no, si el mundo es un lugar hostil o un lugar amoroso, ¿cuánto valgo yo para el otro? Esto que vos decías al principio, debe ser raro para el niño o sea, sentir un malestar y que el adulto te esté diciendo, bueno, no llores, no pasó nada, ¿no? Pero ¿cómo? Si yo me siento mal, está mal que me sienta mal, digamos, me tendría que sentir bien, pero yo me siento mal, porque el niño esto lo va a ir incorporando, entonces genera como una desorganización, ¿no? En el niño, claro. su propia percepción del otro y de sí mismo, ¿no? Es una manera que después él va a mirarse a sí mismo. Estas voces que vienen de afuera en la temprana infancia pueden ser en el no llores o pueden ser el ves que sos un tonto, no haces nada bien, no sé para qué te tuve, digamos, no sé, frases que me Claro. han dicho pacientes que recuerdan de su infancia. Esto después se introyecta y pasa a formar parte de la propia imagen que la persona tiene de sí misma. Así es como nosotros entendemos que se constituye el sí mismo y que se Claro. constituye la representación del otro y del mundo. Así de importante, digamos, ¿no? Así de importante, Liana, sí. Y, digamos, Totalmente. quería también a sumarle, digamos, a la Sí. respuesta sensible, que era esta capacidad de leer la necesidad del otro, ¿no? Y de arbitrar una respuesta adecuada a esta necesidad. Otra pata que me parece fundamental para configurar un vínculo de apego seguro, que es la incondicionalidad del amor. Digamos, ¿qué es lo que más los niños necesitan tener también para sentirse seguros en ese vínculo? Sí. Y es que no tenés que hacer nada para que yo te ame, ¿no? Yo te amo igual, incluso cuando estoy enojada con vos.
te amo, Ujú. ¿no? Y esto me parece importante, no poner nunca en juego el amor. Muchas veces decimos, ay, bueno, si no me das un beso, no te quiero más, ¿no? Si no haces la Claro. de esto, si no haces esto otro, no te quiero más. O si haces esto, o me voy a ir y no vuelvo más. No poner en juego el amor, garantizar siempre el amor, incluso cuando como mamás o papás nos equivocamos, ¿sí? Porque vamos a decir la verdad, y somos humanos, somos reales, y ni Ujú. los que escriben libros, ¿no? Sí, Son sí, sí, padres y total. madres tan perfectos. O sea, una madre, para tomar un concepto que me gusta mucho de Winnicott, de una madre Mm, suficientemente buena, o podemos decir un padre suficientemente bueno, se va a equivocar, vamos a fallar, ¿sí? En la lectura, en la respuesta que demos, vamos a fallar, vamos a gritar seguramente alguna vez. El punto está primero en volver a intentar, ¿no? Y me parece importante esto de garantizar el amor, ¿no? Y de poder reparar en tal sí. caso. Y asumir la propia falla. Y no adjudicársela al niño, ¿no? Muchas veces decimos, mirá cómo me haces enojar. Y es una Yo creo falla del que adulto, digo. hay una potencia en lo que dijiste, esto de garantizar el amor, ¿no? Generar las condiciones para que de alguna manera se logre garantizar el amor en este ejercicio de la maternidad, paternidad, de construir un vínculo de amor, de respeto. La verdad que es esencial. Eliana, quería llevarte a otras dos preguntas que habían llegado. No sé si tenemos unos minutos más todavía. Sí, creo que sí. Ok. Sí. Em, el destete. ¿Cómo lo pensamos también desde este paradigma de la crianza respetuosa? ¿Cómo lo pensás vos en tanto profesional, con mucha práctica clínica y demás? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo pensás? Mira, lo primero que te diría es esto que hablábamos antes. No, una lactancia no garantiza un vínculo de apego seguro, digo, porque muchas veces se tiene como esta falsa idea de que si amamanto voy a tener sí o sí un vínculo de apego seguro. Y no, al menos Bowlby no lo planteaba así. Sí. Eh, Eso me parece importante, lo mismo que el colecho, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que Sí, arbitrar es una respuesta adecuada. No sé bueno, eso lo dejamos para no mezclar la pregunta, pero, sí. digamos, no de por sí garantizan un apego seguro. Yo cuando iniciamos con un paciente, ¿no? Un proceso de destete, tratamos de que sea, por supuesto, respetuoso, ¿sí? Primero hay que tener en cuenta que vamos a poner el foco en el vínculo. Hablábamos de adultocentrismo como paradigma anterior, hablamos de que a veces se cae en el niñocentrismo, o sea, solo poner el foco en las necesidades del niño. A mí me gusta pensarlo vínculo-centrista, ¿no? O sea, poner el foco en el vínculo. Yo trabajo Mm, desde lo vincular, entonces vamos a poner un poco sobre la mesa las necesidades de uno y otro. sí. Entonces, acá hay que ver, digamos, en general, cuando uno habla de destete fisiológico, las edades posibles de destete son muy avanzadas, ¿sí? Tal vez 5, tal vez 6 años. Sabemos que esto culturalmente es difícil de pensar y vos ya abrís los ojos así y pasa, ¿no? Y Sí. además la mujer tiene que poner el cuerpo ahí, ¿no? Entonces, también acá se ponen en juego muchas cosas. Lo primero que yo hago hay que estar seguro, ¿no? Digo, en general, bueno, sí, a ver, si el niño es el que plantea el destete, porque no quiere tomar, por supuesto, dentro de lo respetuoso que es esta perspectiva, Ujú. va a haber que respetar eso. Lo mismo cuando el niño se quiere ir a dormir a otro cuarto, suponiendo que estamos haciendo colecho, la necesidad debe venir del niño y no del adulto. Ahora, suponiendo que el niño no plantee esta necesidad de destetarse, sino que la necesidad de destetar venga de la madre, Sí, ¿no? Y que esté segura de sí. querer destetarse. Me Mm, parece, sí, importante hacerlo respetuosamente, ¿sí? Acá tenemos como dos posibles caminos. Uno más largo en general, que tiene que ver con el no ofrecer, no negar, ¿no? O sea, no te ofrezco la teta como primer consuelo, como primera opción, pero si me la pedís te la doy, ¿no? sí. Y un método, si se quiere, a ver si le queremos poner este nombre, método, ¿no? Pero una manera, digamos, que sería así, planteando ya un camino de destete donde yo voy suprimiendo tomas. Por supuesto, hablamos de destete respetuoso, o sea, no voy a tomar pastillas
en general para cortar la lactancia de un día para el otro, ni esta práctica que se usaba mucho antes de ponerse, no sé, o vinagre o limón en el pezón para que el niño rechace la Una teta, ¿no? curita, una curita. Claro, no. Esto no, lo que sí podemos hablar, ¿no? Entonces contarle al niño que hay cuentos incluso para acompañar, ¿no? De que la teta está cansada, de que uno está cansado, ¿no? Una mamá, yo estoy cansada, yo no quiero, no me siento cómoda, ¿no? No tengo ganas, pero poner la necesidad en uno, no hacer sentir al niño esta incongruencia de, a ver, ya estás grande para teta, ¿no? Porque ¿qué le pasa al niño? Lo mismo que decíamos antes con el no pasó nada. El niño tiene la necesidad de seguir tomando teta, pero mi mamá me dice que estoy grande, o mi vecino me dice, no, ay, qué cochino, seguís tomando teta, el chico tiene 2 años, digamos, está en plena etapa de lactancia, si se quiere, Sí, desde la mirada del niño, desde su sí, necesidad. Entonces, lo que yo puedo decir acá es, yo entiendo tu necesidad, ¿no? Yo no te puedo acompañar en esto. Que es lo mismo que vamos a hacer en todo el camino de regulación emocional, que creo que nos quedó un claro, poco colgado esto de cómo sí. acompañar un berrinche, porque creo que ahí nos fuimos y nunca lo Bueno, pero abordamos. igualmente si tenemos adhesión por parte de los que están compartiendo con nosotros este diálogo, esta conversación, podemos hacer digamos, una segunda etapa con quizás más preguntas. Ahí me quedan para hacerte 2 preguntas más. Y luego, bueno, como te decía recién, podemos organizar en otro momento, cuando tengamos disponibilidad, vos claramente también, y ya si querés hacemos como un punteo o alguna profundización más en algún ítem. Tal cual. Es difícil abordar con todo profundizando, pero esto, ¿no? Quería que queden claro que poner en palabras la propia necesidad del adulto, ¿sí? Decirle, yo entiendo, y lo vamos a hacer también en el acompañamiento cuando hablábamos de la corteza externa, ¿no? Sí, Decirle, yo entiendo que vos querés seguir tomando teta y está bien, ¿no? Lo que pasa es que yo no quiero. A mí me ujú, incomoda, a mí me duele la teta, me duele la espalda, no sé, digamos, con palabras simples le vamos a explicar a un niño que tal vez tiene 2 años, ¿no? 3 años. Yo recomiendo que sea a partir de los 18 meses, como para que el niño entienda, ¿no? Más o menos algo de esto que está ocurriendo. Pero sí que sea paulatino, ¿no? Y entender, me parece importante transmitirle a las mamás que esto no va a significar, porque muchas veces hay por eso acá, trabajar con la expectativa del adulto, de que entonces voy a poner menos el cuerpo. Yo diría incluso que lo voy a poner más, ¿no? Porque donde falte la teta va a tener que haber mucho abrazo, mucha palabra, el niño va a seguir buscando esa conexión. Nosotros cuando hablamos de sostener la lactancia podemos hablar años de los beneficios que tiene la leche materna, pero a mí me gusta pensarlo desde lo vincular. Por eso claro. digo que si yo te estoy dando la teta, pero estoy mirando el celular así, digo, desde lo vincular, no sé, no. Y si yo te estoy dando la teta y la estoy pasando re mal, porque no quiero seguir amamantando, no está bueno tampoco, ¿no? Claro. Entonces, digo, hay que pensarlo desde lo vincular y entender que no va a haber teta, pero va a haber mucho cuerpo. ¿Sí? Vamos a tener que abrazar más, que Sí, encontrar otra manera de consolar y de acompañar al niño. Y mediar claro. mucha palabra, ¿no? Mm, Esto, poner mucha palabra, sobre todo en la necesidad del otro y en la propia, ¿sí? Incluso para redondear esto que hablábamos sí, del acompañamiento en la desregulación, no significa ceder ante la demanda del niño. Voy al súper y quiero que se quiere comprar todo, entonces me llevo sí, todo lo que me pide el niño. Pero sí el validar, ¿no? El bajar, en general bajar a la altura del niño es importante, conectar en la mirada y decirle, yo entiendo que estés enojado, entiendo que te quieras llevar, pero no podemos, ¿no? No tengo plata, no traje, hoy no se puede, podemos llevar sí. esto otro, ¿no? Ofrecer una alternativa y validar, está Mm, bien lo que vos estás sintiendo. Que yo no pueda satisfacerte en tu demanda no significa que invalide tu necesidad, ¿no? Digo, lo pienso también en los adultos. permitime, Eliana, pues dice aquí que quedan 15 segundos. Si se llega a cortar, quedan 2 preguntas Aunque sea más. para cerrar. Y Dale. cerramos bien, porque no sé, nunca lo utilicé. Y Yo dice que quedan 5 tampoco. segundos. Así que